Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Burdeos, la segunda edición de la segunda temporada del año 2022. Todo termina en 2 en el día de hoy. Estamos en un caluroso verano en Santiago y tenemos un programa de lujo en el día de hoy. Tenemos a dos invitados muy importantes. ¿Qué vamos a abordar hoy día en Diálogos Burdeos? Vamos a abordar temas claves y fundamentales, tales como la enseñanza, la formación y el rol de la tecnología médica en el pasado, como fue antes, cómo está siendo ahora en el presente y cómo podría o debiera ser en el futuro. Y al mismo tiempo vamos a entrelazar estos conceptos con lo que está pasando con la pandemia, las vacunas y la función del ISP en todo esto. ¿Quiénes son nuestros invitados? El tecnólogo médico Luis Saror y el también tecnólogo médico, ambos de Corazón Burdeos, Héctor Galeno. Luis Saror, vamos a la presentación de Luis Saror, tecnólogo médico, máster y doctor en ciencias, académico de microbiología y micología en la Universidad Mayor, en la sede ahí de Temuco, qué bella ciudad. Ha sido profesor en distintas universidades nacionales, latinoamericanas y también españolas. Se le conoce como un maestro de maestros, así dicen sus colegas. Multifacético, porque también ha sido concejal por Valdivia durante 2 periodos. Poeta, un poeta lárico como Jorge Telier. Fue fundador del grupo Trilce, así como de la revista del mismo nombre. Esto fue un hito fundamental en la poesía chilena joven en los años 60 y 70, imagínense. Su aporte a la poesía está plasmado en libros como Archipiélago de Palabras, Fractales, Candil, Búsqueda, Judas está para estar siempre dentro, El octavo día de la creación y su ópera prima, Primer Diálogo. Y justamente está aquí en Diálogos Burdeos. No vamos a hablar de poesía en esta oportunidad, vamos a conversar con Luis Saror respecto a la enseñanza, la formación, que representa la tecnología médica como eje dentro de la sociedad y del sistema sanitario en nuestro país. Y también estamos con Héctor Galeno, tecnólogo médico de laboratorio clínico, microbiólogo y virólogo de larga data, no quiere decir que sea muy mayor, magíster en ciencias biológicas, convención en microbiología, un profesor bastante destacado en virología, ha tenido participación en numerosas publicaciones científicas. Actualmente trabaja en el ISP, Instituto de Salud Pública, como todos sabemos, y sus actividades tienen básicamente que ver en el día de hoy con la erradicación de la poliomielitis y la vigilancia de virus entéricos de importancia epidemiológica. Durante los primeros tiempos de la pandemia, aquellos tiempos muy rudos, muy duros, muy inesperados, que trabajó en el diagnóstico del COVID precisamente. Y hoy nos va a ilustrar sobre las perspectivas de control y erradicación del COVID-19, haciendo un paralelo también con el manejo de otras virosis inmunoprevenibles. Socio fundador, además, del Movimiento Burdeos. Luis Saror, Héctor Galeno, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo Burdeos. Gracias, Mario, por la presentación. Yo creo que a Héctor faltó algo muy importante. Héctor fue el primer personaje en aislar el virus Andes en el mundo. Mira. Gracias por recordar esos tiempos. Me acuerdo perfectamente porque además te trataron de birlártelo. Así es la cosa, siempre hay una trampita por ahí acechando. Bueno, muy agradecido que nos inviten a este Diálogo Burdeos. Aquí te pondremos nuestro aporte. Muchas gracias a ambos. Estamos también con Teresa Pino, con Marcelo Centeno, Miguel Mendoza, que se va a integrar prontamente, Francisco Figueroa también, y con Verónica Rosales, que va a dar inicio a esta conversación, a este Diálogo Burdeos de verano. Muy buenas tardes a todos y todas a nuestro Diálogo Burdeos. Muchas gracias a nuestros invitados, a Luis y a Héctor, mi coterráneo Luis Saror, valdiviano también. Yo quiero comenzar esta introducción primero señalando los 18.446 casos que hoy día están presentes, con 4 fallecidos. De alguna manera presentar que la pandemia desnudó nuestro sistema de salud y que esto debe marcar un antes y un después en el área de la salud, para que realmente se legitime de una vez por todas el derecho a la salud, el derecho a una salud oportuna, a una salud que tenga cobertura universal, que nadie en este país se muera porque no tiene los recursos para atenderse, a una salud de calidad. También para que aquí en esta pandemia, de alguna manera,
¿cierto?, se posicionó el rol del tecnólogo médico. El rol del tecnólogo médico en el área de biología molecular, el rol del tecnólogo médico en imagenología. Estuvimos ahí presentes en la primera línea del diagnóstico de la pandemia durante todo este periodo, con nuestros exámenes de calidad, con nuestras PCR, con nuestros antígenos, con nuestros anticuerpos, con nuestras radiografías, las tomografías, ¿ya? Por lo tanto, con las biopsias. De alguna manera, esto también espero que marque el hito también en el cambio, tanto en la formación como en el trabajo de aquí para adelante de nuestros profesionales tecnólogos médicos. Muy bien. Gracias, Verónica. Estamos viendo la situación de la pandemia en nuestro país y cuál es la relevancia pregunta para Luis, pregunta para Héctor, que ha tenido la tecnología médica en esta contingencia ya tan larga y que no sabemos tampoco cuánto más va a durar. Bueno, mira, como se lo he comentado a algunos colegas, la pandemia y un poco lo que está colocando como preámbulo Verónica, la pandemia dio la oportunidad, ahora si la hemos aprovechado tengo mis dudas, de que la tecnología médica se visibilice. Porque hasta el día de ayer, más o menos, en Chile había 210 laboratorios que hacían biología molecular para el diagnóstico. Y esos básicamente son gente de tecnología médica. No se olviden ustedes que la columna vertebral del diagnóstico en Chile es la tecnología médica. Y de esa manera, esta pandemia pasa a ser también casi una bendición, una paradoja, porque el tener 210 laboratorios haciendo diagnóstico de PCR significa adelantar al menos en 10 años diagnósticos de otras enfermedades que se hacen por PCR y otras tecnologías que si no hubiese sucedido no se iban a hacer. Y de ahí es que digo que es una bendición, como fue el cólera para acabar con la tifoidea. También porque esta situación llevó a que con las aplicaciones de Big Data y de inteligencia artificial, y eso impacta entonces los currículums, los colegas especialmente de imagenología han tenido la posibilidad de impactar notoriamente en los diagnósticos, especialmente en el seguimiento post-COVID. Y de esa manera, entonces, tenemos que desarrollar una estrategia de la gallina cuando cacarea el huevo para que esta situación, esta acción relevante sea conocida. Yo estudiaba para cura y decíamos a veces, un poco groseramente, que la humildad era para los tontos. Obviamente parece una paradoja, pero a lo que íbamos en el fondo, que tampoco hay que apagar tanto las cosas como para que no se sepan. De manera entonces que todo esto y mucho más que se podría decir impacta en el currículum. Solo un dato que conversamos esta tarde: en el año 2016 el sistema de salud chileno realizó más de 339 millones de acciones, y de esas el 53% de las acciones del sistema de salud fueron exámenes. ¿Y quiénes están ahí? Los tecnólogos médicos. ¿Saben los tecnólogos médicos que hicieron eso, que impactaron tanto? Y ahí vienen las preguntas y las inquietudes. Me quedo por ahí por ahora. Gracias, Luis Arror. Marcelo tiene también un aporte, una consulta, un planteamiento, un tema para poner sobre la mesa en Diálogo Burdeos. Marcelo Centeno. Gracias, Mario. Bueno, la pandemia ha sido una oportunidad, como dice Luis, como dice Verónica, para tratar de posicionar el rol de los que realizamos o trabajamos en el diagnóstico. Pero efectivamente yo creo que no, a nivel de la opinión pública, concuerdo con el profesor que no hemos tenido esa visibilidad
como profesión. Creo que nos ha faltado cacarear el huevo, creo que nos ha faltado mostrarnos un poco más. Y yo pongo el acento hoy en una cuestión que considero fundamental y que es la equidad, la igualdad en el acceso a la salud, en cuanto al acceso y la oportunidad. Hoy día tenemos 18.000 casos, como dice Verónica, y no sabemos cuántos casos efectivamente hay. Es cierto que el sistema privado está haciendo muchos test en los laboratorios, pero también sabemos los tecnólogos médicos que atención primaria no cuenta con recursos, que se quedaron sin acceso a las pruebas de antígenos y sin acceso a las pruebas PCR, que los hospitales públicos están a su máxima capacidad y que han tenido que despedir o han sido despedidos colegas que fueron contratados por el tema de la pandemia. Por lo tanto, es complejo, porque si bien es cierto, hoy día se realizaron cerca de 90.000, 92.000 exámenes, yo quisiera saber el desglose. Y me parece que probablemente la mayor cantidad de exámenes se hicieron en el sistema privado, muy pocos en la atención primaria, en la salud pública, y eso habla de un país muy desigual, en donde los números, las estadísticas están subvaloradas, en donde seguramente si hoy día marcamos 18.000 casos, es probable que tengamos a lo mejor el doble, si consideramos toda la gente que queda sin acceso a las pruebas PCR y las pruebas de antígenos en los consultorios de la atención primaria. O sea, creo que esta desigualdad que hay en el país se manifiesta de distintas maneras, y el tema del acceso a los test PCR es un tremendo tema a discutir y sobre todo a enfrentar por el nuevo gobierno que comienza en marzo. Estamos en Diálogo Burdeo. ¿Opinión respecto a esto, a lo que hemos conversado antes, Héctor Galeno? Sí, primer situación, destacar que la tecnología médica estaba un poco pobre a la biología molecular, y con esto se ha dado un buen salto y esperemos que se capitalice eso en el futuro, y ya sea, diríamos, esta misma tecnología aplicable a otro sistema de diagnóstico o la pesquisa de otros agentes, y por lo tanto se ha generado una masa crítica que es importante para que siga adelante con la implantación de esta tecnología en los laboratorios clínicos en todo el país. Otra cosa que vale la pena comentar es que según la orientación hacia dónde va la pandemia es hacia una infección o diseminación masiva de la gente, y que no hay laboratorio ni test posible para diríamos, identificar a cada uno de esos individuos y tenerlo en una lista. O sea, va a llegar un momento que se sobrepasa la capacidad diagnóstica y que a la vez no se pierde relevancia ir contando, porque ya la cuenta se va a perder. Se entiende que por cada individuo contado en un PCR hay varios más que no han sido contados y van a pasar la enfermedad sin ese registro. Entonces estamos en una etapa en que el sistema ya va a ser sobrepasado, y eso tiene sus riesgos. O sea, en primera instancia, para fortuna de la situación, es que la gente que es causal de esta etapa tiene una capacidad patogénica bastante más baja que sus precedentes. Entonces las infecciones van a ser de carácter más asintomáticas o poco sintomáticas, y por lo tanto de menor importancia médica, y por lo tanto de menos recurrencia al sistema de salud. Entonces en esta etapa estamos en ese punto en que vamos a rebasar todas las capacidades del laboratorio, y por lo tanto se pierde la capacidad de conteo, y por lo tanto las cifras ya no van a ser diríamos, con una fidelidad de lo que estábamos acostumbrados. Ahora, esto no es malo, porque las epidemias muchas terminan de ese modo, diríamos, que una gran cantidad de personas, una avalancha de casos, y que es imposible contarlo. Entonces eso es lo que quería agregar yo en este momento. Respecto al hecho de que el Ministerio de Salud haya, como se dice, abandonado la trazabilidad, ¿qué representa para ustedes como especialistas en el tema?
Es parte de las etapas o las estrategias de juego en estos problemas. O sea, no es imposible pedir trazabilidad cuando no hay mano de obra suficiente para llevar la trazabilidad, y por lo tanto, sumado a que la virulencia de la gente ha ido en franca declinación, entonces estamos en una etapa en que, así como en los años 99, la otra pandemia que tuvimos, finalmente nosotros dejamos de hacer exámenes, que éramos uno de los pocos centros que hacíamos exámenes, porque ya no tenía sentido la diseminación de la gente en la población, era tal que no tenía sentido estar contándolo. Entonces se pasa esa etapa, diríamos, de falta de conteo por la masividad de la dispersión de los agentes. Ese tiene su lado positivo, que es que más gente adquiere inmunidad de modo natural, y la necesidad urgente de vacunas ya no se hace tan vital, porque la inmunidad se consigue o por el agente propiamente tal o por el inmunógeno que se pone artificialmente. Entonces hay que asumir que viene un cambio en la lógica del manejo de esta pandemia, en lo que queda de la pandemia. Muy bien, la palabra queda sobre la mesa, la palabra queda abierta para Verónica, para Teresa, para Marcelo, obviamente para Héctor y Luis. Mira, agregar solo una cosita antes que nada, porque siempre me voy a ir al currículum. La trazabilidad, la medición, todo nos va a llevar a otro concepto que es muy importante y que a mí me duele porque hay escuelas que no lo hacen, y es que sin epidemiología no hay diagnóstico, y sin laboratorio no hay epidemiología. Y entonces ahí tenemos también un rol muy importante en el diagnóstico. Ya lo hicimos en el ANTA, lo hicimos hace poco en la fiebre Q en Osorno, y lo estamos haciendo de alguna manera, aunque casi anónimamente, en el COVID. Entonces también eso tiene que pasar a formar parte de un capítulo importante de la formación en epidemiología. Volviendo al tema, es probable que volvamos, o sea, sigamos los acontecimientos a través de una vigilancia centinela. Eso es lo que se estipula para esta etapa de la masividad. Vigilancia centinela, que consiste en elegir ciertos centros y ver cómo circula el virus en esos centros y extrapolarlo al resto de la realidad. Entonces nosotros nos dedicamos, o en mi recorrido en el instituto tiene que ver con las vigilancias centinela. Nosotros observamos una muestra de la población para ver medir la magnitud del problema. Muy bien, estamos en Diálogo Burdeos con Luis Aror y con Héctor Galeno, analizando el tema de la pandemia, el rol que han cumplido las vacunas, dejar de hacer la trazabilidad, que como lo plantea Héctor es un tema bastante plausible y atendible por lo demás, no es una cosa antojadiza, como se podría decir. Estamos con Teresa Pino, con Verónica Rosales, Marcelo Centeno, Luis y Héctor, nuestros invitados. Se ha dicho que existe un desfase en la entrega de las estadísticas respecto a los resultados de los PCR. Pregunta para Javier. Yo creo que eso se refiere un poco a lo que conversamos previamente con Francisco Figueroa, que es del Hospital El Pino, y que efectivamente el sistema público está absolutamente sobrepasado en la cantidad de exámenes que pueden procesar, porque se quedaron con menos personal que había sido contratado para la eventualidad de la pesquisa del COVID. Entonces, probablemente, yo no sé cómo será, y tal vez ahí Héctor nos puede ayudar un poco, cómo estará el Instituto de Salud Pública y qué número de los 92.000 exámenes que se hicieron el día de ayer procesó el Instituto de Salud Pública, porque es interesante saber la capacidad que tiene cada centro de respuesta. Mira, no tengo acceso a esos datos, pero lo que puedo decir que dentro de la distribución de los centros de donde se ingresan casos,
el instituto tiene reservada una parcela pequeñita. Al principio lo era todo, pero dado la magnitud, se generaron 10 laboratorios de diagnóstico, luego 40, 100, 200. Entonces el instituto se reserva un universo más bien pequeño para seguir trabajando y generar la información con que se mueve el ISP. ¿Y qué es de cierto en lo que decía Francisco, que una vez procesados los exámenes, al subirlos a la plataforma, esta plataforma estaba colapsada, que se caía, que no era posible ingresar los resultados a la plataforma? Es probable que así suceda en determinados momentos, pero yo no me manejo en ese frente, no puedo decir con exactitud algo que ocurre allí. Tal vez los sistemas implementados de registro para los laboratorios fueron bastante complejos. El subir todos los días a esta plataforma, ¿cierto? Informando, tenías que tener doble chequeo. Entonces también genera, con esta masiva cantidad de exámenes a los laboratorios, les genera un tiempo de respuesta que va atrasando por esta razón. Entonces tal vez haber hecho más fácil y ágil ese proceso. Y un poco hoy día también que el ministerio señala que no solamente se hagan PCR por el tema del atraso que tiene, sino que ocupen los otros exámenes como los antígenos o anticuerpos que están a disposición también. Pero esto va a llevar consigo que las personas van a seguir testeándose, van a seguir haciendo esos exámenes, obviamente. Por lo tanto, tenemos que tener empresas con distribución para todo el país, porque no se concentre como siempre todo en Santiago. O sea, hay que pedir porque en algún minuto vamos a quedar cortos de stock. Entonces, también el como calmar a la población, porque de alguna manera todos nos vamos a contagiar. Eso está como más o menos claro. Hoy día, antes uno veía como lejos a las personas que se contagiaban, ahora están muy cerquita tuyo. Entonces, por lo tanto, como yo siento que falta este tema de la educación en las medidas preventivas, de ser como calma, que no empezaron las colas de nuevo acá en Santiago, las filas de personas para hacerse exámenes, la angustia que no se pueden atender. Entonces yo creo que hay que la parte de la educación, ¿cierto? Importante, que también se asuma, creo yo. Mira aquí. Sí, también. Luis, por favor. ¿Quién? Hable usted, profe. No, mira, yo creo que aquí en este aumento explosivo, que sin lugar a dudas lo hay, también está influyendo un factor pasajero, que es las vacaciones. Y todo el mundo anda sacándose el examencito para poder salir de vacaciones por si se lo piden en alguna parte. Yo me acuerdo, mi jardinero era antivacuna. Y la respuesta que me dio era que no confiaba. Pero cuando el sistema anunció que si te vacunabas ibas a tener pase de movilidad, te fuimos a vacunar al tiro. Entonces yo creo que la sobrecarga en un porcentaje que no es menor también está dada por ese lado. Y ahí es donde tenemos que desgranar un poco el choclo. Sí, yo quería acotar aquí en Diálogos Burdeos una acotación que tal vez incluso estas largas listas para hacerse los PCR, aunque en verano pueden ser al aire libre o no tanto, pueden ser incluso contraproducentes. Mira, dada la circunstancia o lo que provee la OMS para la evolución de la pandemia, ya no es visto con malos ojos infectarse. Tal vez la infección va a ser una molestia de 3 días y eso fue todo, pero ganas la oportunidad de inmunizarte, de generar una inmunidad de mucosas y del sistema retículo endotelial potente, de tal modo que te previene una enfermedad futura. Entonces, desde el punto de vista de la OMS, es probable que salgan hablando cosas que nos impacten en el sentido contrario, en el sentido de que vamos a aumentar los niveles de riesgo para que haya más personas que se infecten. Incluso están diciendo que hay países que han sido muy rigurosos y que tienen muy
muy pocos casos con esta variante Omicron, deberían abrir las puertas para que la gente se infecte por un virus que es más bien de carácter asintomático, y de ese modo logren coberturas importantes de inmunización para en el futuro la forma de que permanezca la circulación del virus no sea tan impactante para las personas ni para los servicios de salud. Entonces, nada es raro que digan, oiga, ¿sabe? Déjense infectar nomás, no tengan más miedo. Y eso es diríamos, cada persona verá si efectivamente asume ese desafío de infectarse para finalmente tener ya cerrado el capítulo. Muy bien. Yo quería un poco integrar todo lo que habíamos conversado en relación a qué pasa con la página del EpiVigila, con la toma PCR. Yo creo que está todo súper relacionado. O sea, en el sistema público hemos tenido, ya vamos por el tercer año con el sistema un poco exigido. Y en los 2 años anteriores, tanto 2020 como 2021, hubo solo una parte del año en que estuvo cubierta con más funcionarios pagados con estas platas COVID, que es lo que decía Verónica hace un momento, incluyendo, por supuesto, personal del laboratorio que estaba subiendo estos datos a la página toda la noche. Ahora ya, desde septiembre, octubre, ya no tenemos ese personal. Entonces me parece a mí, de toda lógica, que la página se colapse a las 9 de la mañana cuando empiezan todos los hospitales a subir los datos, porque obviamente se produce un taco de información. Eso es por una parte, digamos, desde el punto de vista de lo que está pasando hoy. Ahora, como lo decía también Héctor en algún momento, la pandemia ha sido de alguna forma una oportunidad para los tecnólogos médicos en el área de biología molecular. Y a mí me llama la atención, a propósito de lo que hablábamos, de que en los hospitales se está realizando menor cantidad de exámenes. Las ofertas laborales que he visto en los últimos días en los laboratorios privados pidiendo tecnólogo para la detección de COVID. Entonces ahí yo creo que también lo que decía también Verónica responde a esta cosa como de alguna manera fomentar el sistema privado a costa de qué, o sea, de que los hospitales realmente no pueden dar abasto tanto desde el punto de vista insumos, que afortunadamente, por lo menos yo no lo he visto tan colapsado el sistema como fue el año 2020, que quedábamos cortos, día por medio no había algo para tratar enfermos o para hacer detección, pero yo creo que el rol del tecnólogo médico en esta pandemia era, uno, por el lado de empoderarse en el área de biología molecular, tanto los colegas del laboratorio como los de Morfo, y en segundo punto, el punto de la trazabilidad. Yo creo que desde el principio la trazabilidad no se ejerció como debía ser, entonces era muy difícil arreglarlo en el camino. Yo creo que por eso de alguna manera el gobierno la soltó, porque no tenía forma de arreglar lo que empezó mal. Esa carga no la pudo arreglar nunca. Y ahora, bueno, no sé cómo viene este año, cómo se ve esta ola, porque a pesar de que tenemos una gran cantidad de contagiados y una gran cantidad de pacientes hospitalizados, afortunadamente el índice de mortalidad no es tan terrible como la segunda y menos como la primera ola. Entonces yo creo que un poco también, como lo que decía esto recién, la virulencia de este virus se ha ido, no sé si atenuando, pero por lo menos siendo menos terrible con los infectados. Se volvió bueno el virus. No sé si bueno. Sí, pero ¿sabes lo bueno? Es que en todas las cosas en la vida hay lecciones aprendidas, y sin duda aquí hay un aprendizaje tanto para los especialistas como ustedes, como para la opinión pública que carece de esos conocimientos. Todos estamos, o sea, si no aprovechamos esta oportunidad de aprender, no sé cómo podemos aprender, la verdad. Estamos en Diálogos Burdeos como cada semana abordando temas de salud, de tecnología médica, de sociedad, de ciudadanía, de lo que le importa a las personas que están también en sus casas. Vamos a hablar más adelante de las tendencias de futuro, la tecnología médica,
vamos a hablar de la importancia de la formación integral, vamos a hablar de la ética, ¿eh? De la ética que no solamente se quede en el concepto de la empatía, sino que mucho más allá. Pero siguiendo con el tema del COVID, que es lo que más vigente en este minuto, también se plantea, y se planteó aquí mismo previamente, la aparición de las nuevas variantes. Por ejemplo, ahora el Omicron se describe como una variante más masiva, más contagiosa, pero menos grave, más leve. Pero si aparecen otras, por ahí andan otras apareciendo. Héctor, Luis. Le cedo a Luis la palabra en primero. No, mira, yo lo que te comentaba hoy día, supongo que Héctor estará de acuerdo, y si no, me lo echa abajo nomás. O sea, en cada población viral, bacteriana, siempre hay una mutante natural. Y algunas son más exitosas que otras, y el COVID de alguna manera nos ha ido mostrando eso. Y el Omicron, siendo muy exitoso en el aspecto infeccioso, parece que no fue tan exitoso en el aspecto de patogenicidad. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que aprender, porque es parte de la historia natural de la mayoría de las enfermedades. Y vuelvo, todo eso tiene que estar en nuestro currículum, en la formación en patología, en inmunología, para poder explicar las alteraciones que suceden en el organismo humano o animal y que se traducen en variaciones micromorfológicas que pueden ser detectadas por las imágenes o que pueden ser detectadas por las variaciones en biomoléculas que pasan de ser normales a anormales, o la aparición de biomarcadores nuevos que tenemos que ir aprendiendo. De manera entonces que lo que tenemos que aprender, yo diría, y aquí viene toda esta historia de la gente que niega las cosas. En menos de 2 años hemos aprendido lo que en una enfermedad habríamos demorado al menos unos 20 años. Porque la gente nos explica, por ejemplo, que cómo pudimos hacer la vacuna en menos de 1 año. Pero hace 40 años reciente estábamos teniendo las placas microtíster. Y entonces, en vez de hacer 90 ratones, ahora hacemos 90 pocillos. De manera que la gente también tiene que aprender cómo la ciencia evoluciona, y nosotros tenemos un rol que jugar allí en explicarle a la gente. Porque a nosotros nos juzgan supuestamente como expertos. Y yo no sé si Mario va a estar conmigo, espero que no se moleste, pero en el periodismo es súper frecuente hablar que vamos a entrevistar al experto X, y de experto tiene poco. Entonces, cuando entrevistamos a expertos de verdad, nos vamos dando cuenta que las cosas tienen otra visión y otra argumentación, y ahí tenemos que tener tecnólogos que sean rostros, para usar los programas de televisión, rostros creíbles, que sean capaces de transmitir mensajes simples, directos, y que la población los crea. Y ahí vuelvo a un punto que es muy importante, y es que en el 2002 la Asamblea de la OMS aprobó una resolución sobre la incidencia de los análisis en eventos adversos en la calidad de la salud, y para evitar el sufrimiento humano, y en todos los Estados miembros hacerse cargo del problema. Y entonces hizo un listado, yo diría que es un momento muy, muy importante, de 58, y después lo aumentó más, pruebas que son absolutamente necesarias de hacerse en los laboratorios. Entonces, estas recomendaciones tienen que ser parte de nuestra formación, y entre ellos incluía este concepto que ustedes están adelantando, el concepto de ética para los laboratorios de salud. Muchas gracias, Luis Saror.
Estamos en Diálogos Burdeos. Marcelo Centeno o Héctor quieren aportar algo. Sí, volviendo al tema de Omicron, se asume que esta es una variante, pero hasta ahora nadie ha dicho dentro del ámbito científico que tenemos nuevos serotipos. En el caso voy a retomar o tomar parte de la otra contenido, es que por ejemplo en el caso del poliovirus, que era la gran pandemia que había hasta hace 40 años atrás, hay 3 virus, el virus 1, el virus 2, virus 3, y la inmunidad del virus 1 no protege contra el 2 ni contra el 3 y viceversa. O sea, y si uno los mira son idénticos, pero serológicamente son serotipos distintos. Entonces, hasta ahora siempre hemos hablado de variantes. Entonces, dentro de una diversidad posible hay variantes, pero que no le cambian definitivamente su modo de interacción con el huésped. El serotipo está definido por el huésped que reacciona y controla la infección por un determinado agente, y el agente que es primo puede ser otro serotipo porque la inmunidad que generó con el agente A no sirve para el agente B. Entonces, si en estas circunstancias de variaciones que hemos ido viendo llegásemos a la situación de un nuevo serotipo, ahí volveríamos a foja cero y comenzaríamos nuevamente una nueva pandemia. La inmunidad y sistema de vacunas que se ha implementado serviría en la nada para esa nueva variante, ese nuevo serotipo. Afortunadamente hasta ahora nadie ha hablado de serotipos. Las variantes pueden ser variaciones en cualquier parte del genoma del virus y por lo tanto pueden no necesariamente afectar la estructura antigénica o de proteína, simplemente son variantes genéticas, pero no de fenotipo. O si la variación en el fenotipo es muy mínima, no cambia mucho la situación de la gente con respecto a la defensa del huésped. Entonces, una de las posibles salidas es que de estos países donde la inmunización es muy baja y la circulación del virus sea muy alta, terminemos generando serotipos distintos. Y ahí sería macabro para nuestro mundo, digamos. Asumo que en general va a mantenerse dentro del ámbito de las variantes nomás, o linajes que difieren unas de otras, a lo mejor unos 4 o 5 nucleótidos en una determinada región del genoma. Entonces, por ahora estamos, diríamos, a salvo en el sentido que son solo variantes. Eso quería comentarles. Yo quería hacer una pregunta a los expertos. Sí. Hoy día estamos pensando en hacer estamos ya inoculando la 4ª dosis con la 2ª dosis de refuerzo y no sabemos o sabemos efectivamente de que esa misma vacuna que nos sirvió para la primera cepa nos sirve efectivamente para la cepa que tenemos hoy día, para Omicron. En el estricto sentido sí, porque como les decía antes, no hemos cambiado de serotipo. El día que digan es un nuevo serotipo, esa vacuna pierde absolutamente su vigencia y hay que incorporar el nuevo serotipo en esa formulación. O sea, ¿se ha estudiado los serotipos de las nuevas variantes? No existen todavía, por fortuna. Son variantes solamente, que pueden ser variantes genómicas, en el sentido que hay una variación del ácido nucleico, pero que no necesariamente se traduce proteína. Si se tradujese a proteína, a lo mejor se traduce en una parte no relevante de la interacción de la proteína que interactúa con el huésped. Entonces, son variantes nomás, no más allá. Para poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de las vacunas, en el caso de los rotavirus, hay una diversidad de genotipos, entre comillas, pero cuando se implantó las vacunas, bastaba con uno de esos genotipos distintos y ese generaba inmunidad cruzada para los restantes. Entonces, no obstante que genéticamente sean bastante, con muchas mutaciones o alejamientos genéticos, la parte importante con la interacción con el huésped sigue siendo la misma y por lo tanto sirve. Muy bien, gracias Héctor. El tema de los test también ha sido una cuestión, digamos, que ha estado sobre la mesa.
¿Qué pasa con los autotest? Como decía Marcelo previamente, que no han sido informados, en fin. La evolución de los test y todo lo demás. O sea, lo que puedo opinar yo es que los test cumplen su cometido y diría muy rinden lo que es esperable para ellos. Entonces, en el caso de los test de antígeno, uno asume, en general los test de antígeno lo asume que tiene una sensibilidad del 70-80% con respecto al PCR. Y en base a esa realidad se trabaja. Y en el caso del PCR, obviamente que puede verse disminuida su sensibilidad si las mutaciones ocurren justamente en algunos nucleótidos donde tienen que ver los reactivos exactos, diríamos, los primers y las sondas. Si ocurre esa mutación allí, la reactividad o el grado de medición que hay puede disminuir. Entonces ahí puede haberse afectado el ensayo PCR porque las mutaciones han llevado a una pérdida de la eficiencia de los sistemas para identificar a los virus. Gracias, Héctor. Tere, Verónica, ¿más elementos que alimenten esta conversación? Diálogo Burdeo. En la tarde también hablamos de los falsos positivos y la influencia que esto puede tener en la distorsión de los datos, de las estadísticas y por supuesto en los efectos de la salud, ¿no? ¿Eso también es un tema importante o no es relevante? Pregunta para ambos. El punto, Mario, tal vez más sensible aquí es que hay una utilización de estos test de antígeno que se ha masificado, se ha ido masificando. En la estadística de hoy, alrededor de 20.000, de los 92.000, 20.000 eran test de antígeno, y de esos 22.000, alrededor de 5.000 resultaron positivos. Es decir, en los test de antígenos tenemos una positividad que es del 25%. Y en los test PCR, que son alrededor de 70.000 los que se hicieron, la positividad es del 15%. Entonces, ¿qué validez efectivamente tienen estos test? Hemos sabido de casos de futbolistas que han resultado positivos para test de antígenos, han hecho el PCR y ha demostrado ser negativo. Todos los test son iguales, tienen la misma sensibilidad y especificidad para detectarlo. ¿Quién debe administrar los test? ¿Quién debe informar los test? Porque estos test que se entregan al Instituto de Salud Pública van con un informe. Y van con un informe de una persona que no es un profesional del laboratorio, un kinesiólogo, un médico general, contraviniendo una normativa que es el decreto 20. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque en realidad estamos entregando confianza a un método que parece que no la tiene tanto, y si es administrada además por personas que no tienen conocimiento respecto de la sensibilidad y la especificidad de los test, podemos estar no entregando resultados certeros a los pacientes. Yo creo que precisamente lo que tú señalas, que es como la típica decisión que ha tomado el Ministerio de Salud en muchas oportunidades en relación a esto, que un profesional que no tiene las competencias o una persona que no tiene las competencias realice acciones que necesitas competencias específicas. Ya, no es primera vez, esto lo hemos visto en muchas áreas. Para nosotros existe un decreto 90, te fijas, que es lapidario en muchas actividades, que el ministerio determinó que a través de un decreto le da competencias que uno adquiere en la universidad, pero el MinSal se los da a través de un decreto, competencias a personajes para que realicen exámenes o procedimientos. O sea, personalmente creo que no corresponde. Creo que Chile tiene una formación universitaria de profesionales altamente competentes en todas las áreas, por lo tanto no tenemos por qué usar profesionales para estar justamente en el área que es de los tecnólogos médicos. ¿Ya? Yo siento que ahí mal el ministerio, porque además no es primera vez que lo hace, es como reiterativo
esta especie de pasar por sobre los profesionales y las competencias para entregarle competencias a otros. En relación a lo que tú decías, Marcelo, yo siento que sigue siendo el tema de la toma de muestra, o sea, la preanalítica absolutamente determinante de los resultados que tú vas a obtener en tu examen. ¿Ya? No da lo mismo quién toma la muestra, no da lo mismo cómo se toma la muestra, no da lo mismo quién procesa la muestra. ¿Ya? Yo siento que ahí, si nosotros queremos tener resultados, y hablando de la ética, o sea, el ministerio debe además asumir que éticamente los exámenes en un estado de pandemia para obtener buenos resultados deben hacerlo los profesionales competentes. Pero digámoslo derechamente, Verónica, sí. En el ministerio están enquistados unas 2 o 3 profesiones que no tienen nada que ver con el laboratorio en este caso, o con la tecnología médica, pero que siguen amparadas por el ministerio en la toma de decisiones. Así es, así es. Tengo una consulta. Esto es, ahora en este ministerio ha sido, siempre obedece a una estructura del ministerio, a una estructura. Pero es una decisión antojadiza, un capricho, una torpeza o una decisión política. O sea, ¿en qué se basa y cómo se puede resolver, digamos? Puede ser hasta una ignorancia. Mira, nosotros, Mario, hace unos 8 años o 7 años atrás, nosotros decíamos por qué cuando se hace una norma que tiene que ver con el laboratorio no invitan a los tecnólogos. Cuando se va a hacer una norma sobre radioterapia no se invita a los tecnólogos. Y empezamos a mirar la estructura que tiene el Ministerio de Salud. Y tú en el Ministerio de Salud fundamentalmente vas a encontrar médicos y vas a encontrar enfermeras. Vas a encontrar kinesiólogos, vas a encontrar terapeutas ocupacionales, vas a encontrar veterinarios, nutricionistas, vas a encontrar veterinarios, arquitectos, vas a encontrar 20 arquitectos en la planta, que esos no se mueven con el cambio de gobierno. 20 o 25 arquitectos, vas a encontrar antropólogos, más de 5, vas a encontrar sociólogos, vas a encontrar más de 20 periodistas. ¿Y sabes cuántos tecnólogos médicos? 2. ¿El clasismo profesional qué es lo que es? Eso es algo dirigido, o sea, las personas que quieren tomar las decisiones no quieren que las decisiones participen tecnólogos médicos y los excluyen ex profeso. O sea, hay médicos de laboratorio, hay médicos de radiología, hay médicos de anatomía patológica que no quieren que los tecnólogos médicos de esa área participen en la toma de decisiones. Hay enfermeras que quieren que nosotros no participemos en esas decisiones. Pero yo tengo otra consulta, disculpen, pero la tecnología médica ha tenido referentes que han podido, o no sé, hubieran podido cambiar las cosas. Estoy pensando en Rosso Ayarse, que ha ocupado cargos importantes, para tratar de desarmar esta desvirtuación, digamos. Es que son empleados de... a ver, la estructura que tiene hoy día el ministerio, la planta que tiene el ministerio, es algo que no varía con los gobiernos. Y por lo tanto, lo que se requiere... a ver, esto en el sistema de salud, yo no sé si tú conoces cómo funciona el sistema de salud chileno. Si tú trabajas en un hospital... Como usuario, sí. Sí, si tú trabajas en un hospital y eres técnico, y en el servicio donde tú trabajas necesitan un camillero, tú llevas a tu primo, a tu hermano, a tu amigo. En todo el sistema hospitalario hay mucha endogamia. Tú vas a encontrar en los hospitales al papá, a la mamá, al hijo, al sobrino, al primo, o vas a encontrar en una profesión, si hay enfermera en un determinado servicio... ¿Te parece al Parlamento? Sí, puras enfermeras. Si entra un kinesiólogo, puros kinesiólogos. Y es más, incluso si tú hilas un poco más fino, si el kinesiólogo que entró desde la Universidad de Chile, van a haber puros kinesiólogos de la Universidad de Chile. Va a ser en todas partes. Entonces, ese círculo, que es un círculo que se ha construido durante muchos años, es muy difícil de penetrar. Entonces, nosotros llegamos tarde a esta discusión, y nos ha costado mucho que se respete que en el caso de los exámenes diagnósticos
o cuando se hable de patología que se busca a través de exámenes diagnósticos, también sean invitados los tecnólogos médicos, porque ya hay una resistencia intrínseca de quienes son nuestros pares en las distintas áreas que no nos quieren ver ahí. No nos quieren ver ahí. No sé qué piensan los demás, a lo mejor yo estoy equivocado. Sí, de lo que a mí me toca. Yo conozco algunos tecnólogos que trabajan en el ministerio y llegaron allí casi por una vocación propia, pero lo que yo veo es que también la profesión no genera competencias, o los tecnólogos no nos sentimos con competencias transversales suficientes para asumir estar en los niveles directivos. Entonces hay una falencia en la formación, porque nosotros tendríamos que tener como nuestro norte ir escalando y estar en los niveles directivos. Entonces, ahí en el ministerio, como ustedes dicen, hay muchas otras profesiones y no estamos nosotros, pero entre otras razones es porque los tecnólogos le hacemos el quite a asumir esos otros roles. Entonces, no obstante que a nivel, diríamos, asistencial sí hay profesionales que están asumiendo, pero a nivel central o de la Ceremi falta eso de copar espacios porque son con las competencias que se esperan para esos niveles de gestión. Es que si concuerdo absolutamente. Si ustedes lo miran, los dos ejemplos son muy patéticos porque las enfermeras y los médicos tienen de alguna manera muy imbricado el concepto gremial, cosa que los tecnólogos médicos carecen absolutamente, con algunas excepciones, y dentro de eso los que estoy viendo aquí. Yo concuerdo absolutamente con lo que conversaba recién Héctor, en el sentido de que, bueno, por una parte, históricamente hemos sido excluidos de 99% de las normativas, si es que no 100%. Lo conversábamos hace unos días a raíz del tema del cáncer, de la exclusión de los tecnólogos médicos y en ese caso puntualmente también de los anatomopatólogos en relación al diagnóstico de cáncer. Pero también pasa, como decía Héctor recién, por una falta de empoderamiento de los tecnólogos médicos en otras áreas. O sea, ha costado mucho que los colegas se empoderen en el área de calidad, por ejemplo, que es una cuestión que nosotros estamos viendo diariamente en el sistema asistencial, pero aún así no quieren hacerse cargo, ser la cara visible frente al departamento de calidad o al comité de calidad o como se llame. Y de ahí para arriba, o sea, ¿cuántos tecnólogos están dispuestos a seguir formándose en áreas de gestión, administración, asumir otros desafíos profesionales en, no sé, en gestión, en planificación, en otros servicios? Y eso también pasa por la formación. O sea, yo he escuchado muchas veces a colegas decir, es que a mí no me formaron para esto. Como si uno, terminando la universidad, fuese incapaz de seguir estudiando. Es como que solo se ponen una lápida y se me acabaron los neurotransmisores y no puedo pensar más, porque eso fue lo que me enseñaron. O sea, yo creo que es una actitud súper mediocre también de nosotros como tecnólogos, como gremio, el pensar así. Nos dejamos pisotear por las enfermeras y siempre, ay, ¿por qué no copiamos a las enfermeras que son tan... que se defienden todas? ¿Y por qué nosotros entre nosotros no nos defendemos? Porque estamos pendientes de cuánto voy a ganar y si me conviene o no me conviene. Porque si no me conviene económicamente, ¿para qué voy a estudiar? Entonces es como siempre un círculo vicioso de mediocridad en nosotros. Nos quejamos mucho de las otras profesiones que no nos toman en cuenta, pero cuando al momento de pedir a alguien quién quiere hacerse cargo, son los primeros en encuevarse. Entonces, es que ahí hay un problema, como bien dices tú, de formación. Desde el primer minuto que ingresan, el ser tecnólogo médico. Porque yo diría que el 90% tal vez recibe el título y no sabe lo que está recibiendo. Sabe que está recibiendo un título de tecnólogo médico, pero ¿qué le significa eso? Y las profesiones no las piensan. Perdón, hay un problema con el audio, Luis. Sí, se me fue abajo
como les digo, reciben el título y no saben qué es lo que recibieron en el fondo. Las profesiones no las piensan, las reciben regaladas. Entonces no hay ni siquiera una molécula de TV de gasto en pensar para dónde va la micro y cómo nosotros podemos aportar en el diagnóstico y en el desarrollo. ¿Cierto? Falta toda una formación conceptual que se adquiere solo en la universidad y que tiene que ser muy bien ejemplificada y con una estrategia fríamente desarrollada. Yo sigo, miren, a mí debería darme lo mismo, ¿no es cierto, Verónica? Yo estoy de salida hace rato. Yo tengo 79 años y me siento como cuando entré el año 64. Perdón, Rey, le está pegando el micrófono, parece. Ya. De modo que las generaciones futuras tienen que tomar el rumbo, so pena de que los pisoteen eternamente. Y ahí es donde tenemos que hacer la tarea de la formación en los cursos básicos, y ahí tengo varios conceptos, y también en la introducción de... Nosotros tenemos un curso en Temuco que es el tecnólogo médico en el equipo de salud, donde tenemos que ir empoderándolos desde ahí, ideologizándolos como tecnólogos médicos. Ideologizándolo como tecnólogo médico, qué interesante concepto. La ideología Burdeo. Qué interesante, ¿eh? Es que el movimiento Burdeo llamado a instalar esa ideología, me parece, desde afuera. Por eso nació el movimiento Burdeo. Porque no lo ha hecho aparentemente la universidad alguna, no lo ha hecho el Colegio de Tecnólogos Médicos. Es tarea de futuro y bien gruesa por los demás. Yo le haría una pregunta al profesor, porque él es un referente, ¿cierto? Como colega. Bueno o malo, no sé, pero... Buen referente. Me han dicho maestro de maestros, ¿qué es? Maestro de maestros, así es. Y Luis además fue director de la carrera en la Universidad Austral, una de las mejores universidades que tiene el país, ¿cierto? Siempre está en el ranking de las primeras 5. Y ¿qué tan responsables somos los que tuvimos alguna vez o que tienen hoy día cargos directivos en las escuelas de tecnología médica de lo que está ocurriendo con la formación profesional? Porque aquí hay algo que está fallando. O sea, podemos hablar de que este es un fenómeno individual, pero cuando son todos los individuos los que actúan de una misma manera, quiere decir que el problema no es individual, sino que el problema es colectivo. Pero mira, muy buena pregunta, porque te voy a contar una historia personal. Como ustedes saben, yo fui el que llevó el plan de tecnología médica en Chile de 3 a 4 años y lo llevé después de 4 a 5 años. Así que puedo hablar con propiedad. Pero cuando dejé la escuela, el primer director que llegó eliminó varios cursos de formación psicosocial, que son los que yo pretendo que se deberían estar ahí y que tienen que ver con la ética en este caso. Entonces, estamos enfrentados a lo que yo creo que hay directores de tecnología médica que no saben qué es lo que están dirigiendo. Y ahí viene la responsabilidad de todos nosotros de poder empujar el carro y hacerles ver eso. Y nosotros en Temuco, con cierta periodicidad, y afortunadamente la directora se juega eso, hacemos con críticas bastante serias al sistema, porque además las escuelas que estamos en regiones nos negamos, yo particularmente me niego a hacer el tarro envasado de la Universidad Mayor de Santiago. Entonces, porque nosotros podemos tener pensamiento propio. Y de ahí es donde tenemos que sacar la gente. Hubo un tiempo en que se decía, como dice Marcelo, es que este viene el Austral, por eso piensa así. Bueno, qué bueno que se pensaba así, pero eso se perdió.
Y eso tenemos que recuperarlo en todas las escuelas, porque tenemos mucha gente que podrá ser muy eficiente haciendo un examen, pero difícilmente a veces sabe para qué lo está haciendo, las limitaciones, las proyecciones y las interpretaciones de ese examen. Y es por ahí donde va la cosa. Y que detrás... ¿Tu opinión al respecto? ¿Cómo? No, termina. Y por eso que yo le decía hace un rato que en la formación también tenemos que establecer, hacer parte de carne propia a los estudiantes, que no se puede agregar más dolor ya al que el enfermo trae, y que el enfermo sepa que cuando está frente a nosotros lo va a atender un profesional que se llama fulano de tal y que le da ciertas garantías. Muy bien, Luis. Héctor Galeno, ¿alguna opinión respecto a lo que dice Luis? Me parece relevante el tema entre ética y formación transversal de los tecnólogos médicos. Mi imagen es que la mayoría que somos tecnólogos médicos nos vamos a encerrar a un lugar y de ahí que no nos molesten. Y vivimos una vida tranquila porque nadie nos cuestiona o nos pone ahí en dificultad o contra la pared. Pero eso a la larga es un elemento que juega en contra nuestra, en contra de la profesión, porque hay espacios que hay que copar y nosotros no los ocupamos y dejamos que otros sí los ocupen. Y retomar esos espacios, lograrlo, es muy difícil. Entonces, peor si desde las mismas escuelas se hace ese abandono de esas posibilidades de ocupar espacios distintos a lo que es el quehacer, llamémosle, doméstico de hacer exámenes. Entonces ese es mi pensamiento, en el sentido de que tenemos que de algún modo influenciar para que los profesionales no solo hagan bien su trabajo, sino que también tengan la capacidad de enfrentar otros ambientes laborales o de toma de decisiones. Y la formación desde el punto de vista de la ética, de la empatía, como decía Marcelo en una conversación previa, tiene que ver con la motivación, no con la imposición, ¿no? Claro, que mira, mediante las ideas. Claro, es que me toca un aspecto muy sensible para mí, porque yo soy miembro del Comité de Ética de la Universidad Mayor, entonces este tema lo trabajo bastante. Entonces, la ética es consustancial a nosotros y que está por sobre la moral. Y entonces esta ética, estos conceptos de ética, los estudiantes nuestros, incluso los titulados, a veces no tienen mucha idea, no tienen claro el principio de beneficidad, de autonomía, y otros más que son básicos de tener muy claro. El principio del cuándo corresponde que el tecnólogo médico le pida al paciente un consentimiento informado de lo que se le va a hacer, porque el paciente tiene derecho a negarse. Y todas esas cosas no las estamos haciendo. Entonces, creo que ahí tenemos una falencia extraordinariamente grande. Sí, que cómo compatibilizar lo que es el mundo actual. Por ejemplo, los laboratorios ahora es una industria y la industria trabaja por proceso. Entonces entra un determinado grupo de insumos, se hace un proceso y sale otro resultado. Y ese es donde estamos, al parecer, mayormente insertos, en ese proceso productivo nada más. No, como que no tenemos acceso a otro nivel de pensamiento o manejo de situaciones, solo productivo. Incluso cuando la gente tiene problemas de salud. Exactamente. Claro, obviamente todo esto, perdón. Sigue nomás. No, que obviamente todo esto está cruzado por un modelo económico, una institución, una guía que uno lo ha visto, que permea a toda la sociedad en todos los ámbitos. ¿Ya? Cómo conviertes en un negocio la educación, cómo conviertes en un negocio la salud, te fijas, y lo conviertes en eso tan frío, como dice el Héctor, que es una producción. Le quitas el arte, le quitas el amor, la ética. Pero yo siento que Chile está hoy día en un punto en que tal vez podemos volver a sentir
el amor por lo que hacemos, ¿ya? El amor por nuestros pacientes que están ahí esperando nuestros resultados de un examen. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es algo súper importante. Y hay quienes tenemos la suerte de ver que esos resultados que hemos producido han influido en la calidad de vida de ese paciente. Por eso que yo me quedo con la frase del director de la OMS, el Adhanom: nadie debe sufrir o morir por falta de servicio de diagnóstico de pruebas adecuadas. Yo creo que estamos llegando al final ya. Sí. Perdón, el tema de la ética está muy relacionado con la vocación. Como decía la Vero recién, o sea, si yo no amo lo que ejerzo como carrera, difícilmente voy a ser capaz de ser empático con el paciente que está esperando algo de mí, de mi ejercicio profesional. Y yo creo que también pasa por el tema, como decían, económico, de todas las universidades que generan tecnólogos, en este caso por horneadas, y que no saben a lo que van. Ellos simplemente eligen una carrera con la cual ganar plata, pero no saben si tienen la vocación para hacerlo, eligen una especialidad sin saber a lo que van, como decíamos al principio, egresan y no saben lo que van a hacer, no tienen idea de lo que estudiaron, cuál es la implicancia en la salud de lo que ellos van a hacer. Entonces hay una cuestión que va más atrás, casi digamos como en la enseñanza media, de qué carrera estoy eligiendo para ejercer el resto de mi vida. Me pasa mucho también por una cuestión como de obligatoriedad, de que los chiquillos ahora tienen que ser universitarios porque si no, no existen. Entonces, son muchas cosas que están relacionadas. Lo que dice Teresa es muy cierto. La autoestima es un remedio infalible y eso tenemos que cultivarlo, porque es fundamental para que el ser humano, que en un juicio de valor de sus cualidades personales y evidencia de su relación con los demás, los valores y antivalores que el paciente va a evidenciar, y que hoy día además con todo el manejo de las redes sociales es un criterio muy liviano en que nos pueden calificar de buenos y malos con mucha facilidad. De manera entonces que es un imperativo esto de la ética. Estamos llegando al final ya de esta segunda edición de la segunda temporada del año 2022 en Diálogos Burdeos. Me parece imprescindible que tengamos que hacer una breve reflexión, todos ustedes, digamos, cada uno de ustedes, respecto a qué es lo que se espera en materia de salud, COVID, también otros aspectos de la salud en el próximo gobierno, que ya se va a instalar en pocas semanas más. Bueno, yo simplemente diría que desde mi perspectiva más docente que todo, y demostrar caminos, que nuestra misión siempre tiene que ser colaborar con lo que nos corresponde para darle a la tecnología médica y a quienes la practicamos el nivel y calidad que se requiere, porque nosotros, fíjense, nos prestigiamos más ante los ojos del médico que del paciente. Y cuando el médico ve que nosotros somos confiables, pide que los exámenes los hagamos nosotros. Y eso lo he vivido en carne propia muchas veces. De manera entonces que tenemos que autovalorarnos y realmente salir adelante a una lucha siempre. Ustedes ya voy a ser repetitivo, pero me han escuchado muchas veces. Yo creo que Evgeny Evtushenko nunca pensó que alguien iba a repetir tanto su poema. Él dice: exijo al médico, al zapatero, que todo lo hagan bien, porque la mediocridad es ajena como ajena es la mentira. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Ustedes quieren que los atienda un mediocre? No, pues entonces no formemos mediocres, formemos personas de excelencia. Gracias. Gracias, Luis. Héctor. Bueno, mi reflexión con respecto al tema formación, diríamos, es que nunca es tarde para emprender nuevos rumbos, diríamos, y por lo tanto esperemos
que de alguna manera nosotros a través de nuestra conversación en algo hayamos influido al menos a los futuros auditores de este programa. Y a través de ello en algo se modifiquen la lógica de dejar de lado lo que es mercantilista y asumir un poco un rol más bien ético sobre la ejecución de nuestras tareas. Gracias, Héctor. Palabras finales también de Verónica, Tere, Marcelo. Bueno, breve, después de escuchar a nuestros dos invitados, la verdad es que esta ha sido como una conversación bastante rica, así para el alma, y también un poco de catarsis entre los tecnólogos, que siempre lo hacemos. Yo solo voy a repetir una frase que una vez mi profesor dijo. Dijo: las profesiones fueron creadas para crecer. Y nos dijo: eleven su profesión, háganla siempre grande y siempre piensen en esa persona, este sujeto que recibe las acciones que ustedes van a tener. Eso. Gracias, Vero. Tere, Marcelo, al cierre. La invitación, un poco relacionado con lo último que dije y un poco relacionado también con lo que acaba de decir Verónica, atreverse a tomar mayores desafíos profesionales, salir del laboratorio donde están siempre encerrados los tecnólogos médicos, demostrar que somos competentes, que somos capaces de asumir muchas más responsabilidades, somos capaces de brillar. Eso hay que demostrarlo. Gracias, Tere. Marcelo. Es difícil, porque yo soy una persona súper crítica. Creo que el sistema hoy día, nuestro sistema de educación superior es un sistema que está corrupto, está pervertido, está formando, no sé, cualquier cosa menos profesionales. Yo creo que decirle técnico a lo que sale de la universidad en cualquier carrera es menospreciar a los verdaderos técnicos. Yo creo que se requiere un cambio profundo del sistema de educación en todos los niveles en Chile, y la educación superior no está ajena. Se necesita lo que decía un poco Luis: las universidades tienen que tener ciertas especificidades, tienen que relacionarse con su entorno. Las que son de regiones no tienen por qué hacer lo mismo que hacen las que están en Santiago. Las necesidades de Valdivia, de Temuco, de Puerto Montt, de Antofagasta son distintas, y por lo tanto la universidad requiere que se conecte con su entorno, requiere que las personas que estudian ahí tengan estándares altísimos de formación profesional, pero de ética profesional también. Eso no lo están entregando hoy día las universidades, porque se ha convertido en un negocio, porque los que dirigen las universidades no están preocupados de eso, están preocupados de cuidar el puesto, porque los estudiantes que ingresan no son los mejores estudiantes, no son las personas que tienen la vocación para estudiar, sino que son personas que entran pensando en cuánto van a ganar. Y porque los profesores que hacen clases en las universidades también lo que están haciendo es solamente ganarse un suplemento al sueldo que tienen como profesional en algún lado. Creo que estamos en el peor de los mundos, y esto no se va a arreglar así de solo. Necesitamos que haya una reforma profunda al sistema de educación en Chile que exija algo que la universidad siempre tuvo. Una palabra que suena súper bonita y que hoy día no tiene, se llama excelencia académica. Hoy día no existe. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a todos, especialmente a don Luis Arror, tecnólogo médico, investigador académico y poeta. También al destacadísimo tecnólogo médico Héctor Galeno, que lo veremos prontamente, quizá en instancias mayores dentro de esta actividad disciplinaria de la tecnología médica. Gracias a la Vero Rosales, a la Tere Pino, a Marcelo Centeno. Estamos concluyendo una nueva edición de Diálogos Burdeos, y nos vamos a reencontrar la otra semana con otro tema también de mucho interés. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias. Adiós.
Chao, chao.